o viceversa, ya que todo lo que se escribe se debe leer para ver si estamos haciendo un buen trabajo, para ver si el receptor puede entenderlo de una buena manera. Sin embargo, hay quienes consideran que la lectoescritura está presentando grandes fallas. Veamos por qué. Mi nombre es Marcela Pérez, soy especialista en ortografía y gramática. Considero que la problemática de la lectoescritura cada vez es más grave. La mayoría de los niños terminan su básica primaria sin saber leer y escribir adecuadamente. Poseen demasiados errores ortográficos y no distinguen entre consonantes, como por ejemplo P, B, S y Z. Enseñar a leer no es enseñar a descifrar o decodificar palabras, es contagiar la pasión por la lectura, darles a los niños esa necesidad de leer. La mayoría de las veces creemos que los niños no saben leer, pero la mayoría de los niños con los que trabajamos nacen en ambientes letrados. La mayoría de nuestras casas toman un libro en cualquier posición y hacen como si leyeran, o acaso lo hacen, ellos van por la calle señalando los letreros y diciendo lo que dicen. Si es que hay transmisión de significados, hay lectura. Lo mismo sucede con la escritura. La mayoría de los trazos de los niños los consideramos despectivamente como garabatos. Y consideramos que arruinan la tarea de su hermano o el libro de su hermano, sin saber que los primeros intentos de escritura espontánea son reprimidos por el adulto, en algunas veces castigados. Las fallas de los más pequeños causan hilaridad o alegría. Ya al momento de ellos ingresar a la educación escolar, los maestros y los padres nos volvemos menos tolerantes. ¿Será que la escuela tiene la culpa de que los niños no aprendan a leer y escribir correctamente? Vamos a ver qué pudo investigar la estudiante de comunicación social Karen Carvajal, quien decidió entrevistar a un licenciado en castellano de la institución educativa Simón Bolívar. Buenos días, mi nombre es Karen Carvajal, estudiante de octavo semestre de la Universidad Minuto de Dios. En esta oportunidad me encuentro con el profesor Diego Fernando Espina de la institución educativa Simón Bolívar del municipio del Calima, Darién. Buenos días, profesor. Muy buenos días, Karen, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Vengo a hacer una clase de preguntitas. Mucho gusto, las que te pueda responder. Bueno, ¿en qué área de la educación es especialista o en cuál se desempeña mejor y por qué? Pues mira, yo tengo 43 años, soy normalista. En el año 94 y soy licenciado desde el año 97 en literatura y español. Tengo una especialización en gerencia informática y en gerencia informática. Son aproximadamente 23 años que llevo laborando en la institución educativa, orientando el área de castellano. Ese es, como decir, mi perfil educativo y al cual me he dedicado en estos tiempos. Muy bien, la segunda es ¿cómo puede definir el nivel de lectura y escritura de sus estudiantes? Pues mira, si me remito a la actualidad, podría decir que es bajo. Si hago como un proceso de todos estos años, la pregunta podría fluctuar y variar en decir si son buenos o regulares estudiantes en el área de lectura. Pero sacando una media, el promedio es bajo. Okay. ¿Corrige errores de lectoescritura en sus clases? Por supuesto que sí. Se corrige, se hace un trabajo pedagógico amplio. Sobre todo, uno trata de los grados sexto inculcarles el hábito de la lectura y de corregir toda esta clase de falencias a la hora de leer o de escribir. Y es un proceso a largo plazo que se extiende hasta grado 11. Yo no puedo desconocer que esto se parte de la primaria, ¿sí? Esa es la base, que haya una secuencia en el plan de área y en los planes de asignaturas desde grado 0 hasta grado 11, donde se haya un encadenamiento en lo que se debe enseñar en lenguaje, con el fin que al grado 11 el producto final, que es ese estudiante y que se va a dirigir a una universidad o a la vida laboral, tenga unas herramientas suficientes para que se defienda en la lectura y en la escritura. Muy bien. ¿Usted siente que cuando corrige esos errores los estudiantes mejoran? Pues mira, vuelvo y te repito, es un proceso. Si el estudiante está comprometido
si los padres de familia se comprometen, ¿sí? Y se hace una evaluación constante y permanente, los estudiantes mejoran, pero se necesita mucho del compromiso del estudiante. En la medida que el estudiante entienda la importancia, ¿sí?, de leer bien, de escribir bien, de lo que él lo pueda entender, que sea capaz de también de él mismo decir lo que siente y piensa, se puede mejorar. Obviamente se ven los resultados. Algunos estudiantes tienen una mejor disposición. 1, 2, el aprendizaje de los muchachos, recuerda, es individual, ¿no? No hay un camino que diga que este aprende igual que el de compañero de acá, ¿sí? Esa es la idea, pero obviamente se ve el proceso en la medida en que uno como docente lo haga. Y no solo uno, desde el área de sociales, de matemáticas, de religión, todos tenemos que apuntar hacia el mismo punto, que es la lectura y la escritura. Muy bien. ¿Cuáles son los errores de lectoescritura que más se presentan? Pues los que más se presentan, a ver, ¿cómo hacer un balance? Los estudiantes tienen falencias en gramática, en pronunciación, en acentuación, en manejar tiempos de lectura, los puntos seguidos, los puntos suspensivos, ¿sí? Las posturas, ¿sí?, a la hora de leer, cuando vamos a leer, obviamente, las posturas que él tiene frente a sus compañeros, el tono de voz, la dicción, la vocalización. Entonces uno les explica eso a los estudiantes paso por paso, qué se debe de hacer a la hora de leer. Muy bien. ¿Por qué cree usted que se generan estos problemas? 1, la apatía del estudiante, eso es lo primordial. Si el estudiante tiene la actitud, se mejora mucho. 1, 2, la falta de dedicación por parte de los estudiantes al estudio, porque no podemos desconocer que en el sector público ocurre eso, los estudiantes son muy dejados a la hora de estudiar. Esa es una de las razones fundamentales. 3, falta de compromiso de los padres. Los padres muchas veces no le revisan los cuadernos de sus hijos o no se comprometen a venir a las instituciones a preguntar cómo van sus hijos, qué falencias tienen. Solo vienen cada vez que hay una entrega de boletín. Entonces es una situación donde al educador se le ha entregado como la educación general del estudiante. Recuerde que los valores parten de casa y nosotros lo que hacemos es reforzar esos valores. Y el padre ha entendido que los colegios son un escampadero, donde solo vienen a mandar a sus hijos para librarse de ellos en la casa. Entonces esa ha sido como la cultura que se vive hoy en día. Muy bien. ¿Cuál es la relación que hay entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito? Muy sencillo, así como hablas, normalmente también escribes. Si tu lenguaje es fluido, a la hora de escribir también lo vas a hacer de forma fluida. Eso es una relación muy simbiótica entre las dos y se necesita. Un buen lector es un buen escritor. Bueno, ¿qué procesos cognitivos intervienen en el proceso de la lectura? Varios, ¿sí? El estudiante tiene que pensar desde muchos ángulos a la hora de leer, ¿sí? La memoria, ¿sí?, la metalingüística, la pragmática, él tiene que entender lo que es la semántica, la morfosintaxis, todos los procesos formativos a la hora de leer y de escribir. Son importantes que el estudiante lo conozca, ¿sí?, conozca la estructura de una oración, cómo debo de decir, cómo debo de escribirla, ¿sí?, cómo tiene que haber una concordancia entre los determinantes y el sustantivo, ¿sí?, las partes de la oración. Eso es importante a la hora de escribir y de leer bien. Muy bien. Por último, según su opinión, en los últimos años, ¿los problemas de lectoescritura han crecido o han decrecido y por qué? Han crecido. ¿Por qué eso? Porque los muchachos no leen. Hoy en día, en este siglo XXI, los muchachos están muy pegados a la tecnología. O sea, ya todo está hecho. Entonces, mira, uno como docente tiene... Si tú lo pones a leer una novela y hacer un trabajo, van a internet, cortan y pegan. Y eso es lo que presenta. Pero no se toman ni el tiempo ni la capacidad de ellos en leerla. Perdón, esta especie de masticar lo que está leyendo y disfrutar de él. Eso es uno de los problemas del siglo XXI, que los pelados a través de las tecnologías no les gusta leer porque todo está escrito. Es más, mira, uno a veces tengo la experiencia con estudiantes de que vamos a leer una determinada obra. Por ejemplo, con los grados 9 estoy trabajando en lo que es literatura latinoamericana, novela de dictadura, indigenista, de revolución mexicana, y los estudiantes cogen su
aparatico celular de alta gama, bajan la novela, tienen un programa que se llama audio, ¿sí? Donde el mismo celular te la está leyendo. Entonces, ahí no hay una verdadera interrelación entre la novela y vos, porque te la están leyendo. Entonces vos te quedas dormido, ¿no? Y no es la idea. Al muchacho no le gusta leer. Entonces, si no le gusta leer, tampoco le gusta escribir. Porque uno cuando dice, vamos a hacer un resumen, no. Todo lo traen del internet, cortado y pegado. Entonces es una lucha que viene desde los grados inferiores. Yo diría que desde primaria, ¿no? Crear el hábito de lectura en los estudiantes, sembrar la semilla en los niños de primaria para cuando lleguen a grados superiores tengan ese hábito. Muchas gracias, profesor Diego Fernando. De todos modos, mire que es un placer y Karen, mucho gusto. Gracias por la entrevista, igualmente. Muchas gracias por usted responder mis preguntas. Además de haber escuchado las respuestas del licenciado en castellano de la institución educativa Simón Bolívar, quisimos preguntarle también al experto en ortografía y gramática si consideraba que la escuela alienta la posibilidad de que los niños cometan errores en su proceso de aprendizaje. Y esto fue lo que respondió al respecto. Personalmente creo que no lo hace, pero en ello se está vulnerando no solo su derecho a aprender, sino su estilo innato de aprendizaje. La educación ha fragmentado la escritura, creyendo que va a ser más fácil, pero lo ha hecho más difícil. Actualmente la educación se ha dedicado en aspectos más superficiales y no en la comunicación. Se les ha prohibido a los niños cometer errores y así se les ha reprimido el derecho de aprender. A un niño lo que le debe preocupar es el presente, no el mañana. Ahora tenemos otra pregunta para la experta en gramática. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al escolarizar a los niños? Los errores más comunes que se cometen al escolarizar a los niños son dos: elegir un método inadecuado y la monotonía en el material de aprendizaje. Elegir un método inadecuado: si el niño está preparado para leer y el método que se utiliza no cumple con las características o intereses de los niños, le va a parecer aburrido y hará que su proceso sea más lento y hará que el proceso tomará muchísimo más tiempo y hará que en vez de ser divertido o una aventura sea aburrido. Monotonía en el material de aprendizaje, de enseñanza. Si enseñamos con materiales de los años 80 con los que posiblemente aprendieron los docentes, eso no despertará el interés en los estudiantes. Frases como "mi mamá me mima" no despiertan el interés en los niños. Hoy en día hay métodos más novedosos como leer revistas, cómics, folletos que pueden despertar el interés en los estudiantes. No, porque ella es una herramienta. Debemos tener en cuenta que desde la casa, la escuela y los medios se desarrolla una formación de aprendizaje. Por ejemplo, en las redes sociales es muy común ver cómo las personas abrevian y degradan el lenguaje que se nos convierte ya en hábitos. Por ejemplo, una persona cuando va a decir por, lo cambia por la letra X, o cuando va a decir que, lo cambia por la letra Q o la letra K. Ya viendo el desenlace del problema, sería justo intentar analizar y mejorar el proceso de la lectoescritura. Para ello, tengamos en cuenta lo siguiente. Surge la pregunta de cómo mejorar el proceso de la lectoescritura. Considero que la lectoescritura se puede mejorar ofreciendo a los educandos la motivación necesaria para aprender a leer y escribir. Variedad de libros, revistas y anécdotas. También se puede motivar a los estudiantes llevando a los salones y bibliotecas libros de diversos autores. Todo estudiante debe ser libre de escoger lo que desea leer dependiendo de sus intereses. Crear sus propios textos, incentivarlos a crear cartas de felicitaciones, anécdotas, ensayos. El estudiante que tiene la posibilidad de redactar sus propios textos se entusiasma por la lectoescritura. El escritor es el primer lector de su obra. También se puede motivar la lectoescritura por la interpretación de imágenes, fotos, dibujos, música. En todas estas actividades deben estar incluidas las 4 artes del lenguaje, que son hablar, escuchar, leer y escribir.
También debemos tener en cuenta el manejo de las TICs, que son muy importantes al momento de la ortografía, volver a leer nuestros textos, porque muchas veces a simple vista no vemos los errores que estamos cometiendo, utilizar también las herramientas de corrección ortográfica y al momento de chatear en cualquiera de las redes sociales no hacerlo abreviadamente. El problema de la lectoescritura viene desde la educación preescolar, pues los niños pasan a primero sin saberse las vocales, pasan a segundo sin tener las mínimas bases de lo que es la lectura y la escritura, y así siguen pasando los años y los niños con la misma laguna, hasta que llegamos a la universidad. En la universidad nos encontramos con cosas más rigurosas, con unos textos más complicados que no podemos entender porque desde pequeños no se nos enseñó el proceso de la lectoescritura, no desarrollamos claramente esta habilidad. Esta falla la estamos presentando todos en la actualidad, no sabemos leer bien, no sabemos